¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar, vamos a continuar con el tema que habíamos estado desarrollando. Y, a ver, voy a compartir la diapositiva, ¿ya? Profesora, buenas noches. Soy Cruz Facundo, profesora. Si es que salgo de la clase, es porque se va a ir la luz. Empezaba a llover durísimo para acá donde yo vivo. Incluso le envié un video ahí en el grupo de enfermería a la compañera Merly que no voy a estar en clase, pero antes, gracias a Dios, nada se corta la luz. Y si es que salgo, profesora, para que justifique mi asistencia. Ya, ahorita voy a tomar asistencia entonces, ¿ya? Ujú. A ver, primero voy a tomar entonces asistencia. Ujú. A ver, veamos. Ya, listo. A ver, Vázquez. Miss, buenas noches. Vázquez y Lupe, ¿verdad, Miss? Sí, Buenas noches. sí. ¿Cómo estás? Grimaldo. Fuentes. Guamán Aguirre. Presente, profesora. Listo, muy bien. Preciado, Presente, profesora. muy bien. Machaca, Buenas noches, profesora, presente. muy bien. Cruz Facundo, Presente, profe. muy bien. Candia, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Soto, Lucky, Presente, profesora, buenas noches. listo, muy bien. Valencia, Mesa Mujica, Presente, profesora, buenas noches. listo, muy bien. Poma, Poma, presente, profesora, buenas noches. listo, Poma. Serna, Presente. Miranda, Presente, mis buenas noches. muy bien. Guerrero, Presente, profesora, buenas noches. muy bien. Pinella, Presente, profesora, buenas noches. listo, muy bien. Ahora sí, a ver, ¿alguien falta en la lista? Mil, buenas noches. Disculpe la demora, Grimaldo. Ya, muy bien, Grimaldo. ¿Alguien más? Miss Valencia, Ya, muy bien, Valencia. ¿Alguien más? Listo. Ahora sí, entonces ya podemos continuar, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver. Nosotros ya habíamos avanzado con los determinantes de salud. Habíamos visto los niveles de prevención, la promoción y prevención de la salud. Bien. Y nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho un cuadro con respecto a los niveles de prevención, en el cual la prevención primaria pues correspondía a lo que era, ¿en qué momento de la enfermedad se daba la prevención primaria? Eh, Antes de la y- enfermedad, profesora.
Muy bien. Impartiendo información sobre la enfermedad ¿Cómo? para prevenirla. Ah, claro, muy bien, muy bien. Nosotros necesitamos información para poder prevenirla antes, ¿no? Antes de que suceda. Entonces, aquí, pues, nosotros vamos a realizar diversas actividades para evitar que las personas o que la población se enferme, ¿no? Y también había hecho un ejemplo en base a un cuadrito prevención primaria, prevención secundaria, cuando ya la persona le diagnostican la enfermedad. Y en el caso de la prevención terciaria, cuando ya la persona se está rehabilitando, pero de todas maneras necesita una prevención porque esto le va a permitir que se vuelva, o mejor dicho, va a evitar que se vuelva a repetir este episodio, ¿no? Y si es en el caso de una enfermedad crónica, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ayudar a que la persona pueda controlar esta enfermedad, porque recordemos que las enfermedades crónicas no, no tienen cura, ¿no? Listo. Vamos a ver entonces. Prevención primaria. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Y esto es importante recalcarlo, a pesar de que ustedes ya lo hayan visto o lo hayan llevado en lo que es epidemiología, porque también se utiliza muchísimo al momento de educar a la población, ¿ya? La prevención primaria se aplica en el periodo de salud prepatogénico. Ustedes han visto que existen pues 3 periodos, ¿no? El periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico, ¿ya? Entonces, en este caso, la prevención primaria es en el prepatogénico, antes de la enfermedad. ¿Hacia quién va dirigido? Va dirigida a la población sana. Aquí las personas pues no tienen una enfermedad, sino que lo que nosotros queremos es brindarles la información adecuada para que no lleguen hasta este punto de enfermarse. Evita la aparición de la enfermedad, definitivamente, ¿no? Si nosotros realizamos una educación efectiva, entonces vamos a evitar que muchas personas se enfermen. Control de agentes causales y los factores de riesgo, que ya nosotros hemos visto, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los agentes causales? Ustedes saben que los agentes causales pueden ser infecciosos y no infecciosos, más que todo infecciosos, aquellos que producen la enfermedad, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Entonces evitamos de una u otra manera de que la persona se contagie. Por ejemplo, a ver, ¿de qué manera podemos prevenir? Yo les pongo un ejemplo, a ver, para los que van a participar. Tenemos el dengue, la enfermedad del dengue, especialmente en los lugares donde donde hay mucha humedad, donde hay lluvias, en las épocas de calor, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir a la población para que tenga el dengue? Profesora, dándoles charlas de cómo evitar que les dé el dengue, como por Ya, ejemplo, si tienen en casos, en unas zonas que no tienen el agua a domicilio, vienen los tanques y ahí reciben en los lavadores o bateas, tienen que tenerlos tapados para que no venga el mosquito, pues, ¿no? Y así poder prevenir el dengue. muy bien, ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Qué más? Yo, profe, puedo Sí, participar. Valencia, dime. Podemos prevenir
en una población sobre el dengue podría ser haciendo una reunión con un grupo de vecinos Ya, para mantener limpios o sea, las pistas, las calles, para evitar que se acumule, también podemos evitar que se acumule agua en las llantas, en las botellas, etc. claro, muy bien, ya, perfecto. Entonces, en este caso, pues nosotros consideramos que estas medidas preventivas tienen que llevarse o llegar a la población, ¿no? Hay diferentes formas, por ejemplo, evitando la humedad, la acumulación de aguas estancadas, cómo deben, como dijo su compañera, cómo deben, pues, almacenar el agua que es para consumo humano, pero también tenemos otras medidas, ¿no? Preventivas, como por ejemplo lo que es el uso de repelentes, los mosquiteros, las mallas, lo que es ya por parte también de la municipalidad, lo que son las fumigaciones. Entonces, esto va a evitar que muchas personas tengan la enfermedad, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el control de agentes causales y los factores de riesgo. También tenemos actividades de promoción y protección de la salud, como por ejemplo las vacunas. Las vacunas, como ustedes están llevando ahora tendencias en inmunizaciones, se habrán podido dar cuenta que nosotros dentro de nuestro calendario de vacunación tenemos muchas vacunas que protegen diversas enfermedades. ¿Todavía han llegado al tema de calendario de vacunación? Todavía. Aún todavía estamos por ahí, profesor. Ah, todavía no lo han culminado. Ya, bueno. Entonces, en el caso de las vacunas, ya sea de diferentes tipos, porque los componentes de las vacunas son variados, nos pueden proteger, ¿no? Y también puede erradicar ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el caso del sarampión. Sarampión viene a ser una enfermedad que no se da hace muchísimos años, salvo un caso que se dio, pero que venía del extranjero, ¿no? En este caso, no, ¿qué es lo que se hizo? Apenas se detectó que esta persona tenía la enfermedad, se hicieron campañas de vacunación, o sea, al instante empezaron a atacar para evitar que se propague la enfermedad, ¿no? Entonces, evita, ayuda a controlar. Y también, pues, en este caso, nosotros también podemos, con las vacunas, eh, porque a veces decimos, si esa vacuna ya no existe en el país, ¿para qué vamos a seguir vacunando? ¿Para qué sigue incluyéndose en el calendario de vacunación? Porque en otros países sí existe todavía. Entonces, puede llegar una persona del extranjero que no tenga esa vacuna y puede empezar los brotes, ¿no? Así como se lanzó lo que es la alerta epidemiológica, que pertenece a lo que es la prevención primaria con respecto a la viruela del mono, ¿no? En este caso, pues lo que se hace es ayudar a que las personas estén prevenidas, poder detectar a tiempo los signos y síntomas, ¿no? De esta manera vamos a evitar que las personas se contagien. Por ejemplo, se lanzó la alerta epidemiológica y a la semana había un caso sospechoso en el norte del país, pero gracias a Dios, pues se ya confirmó de que, o se descartó, mejor dicho, de que no, no es la enfermedad, ¿no? Hubo una confusión, o mejor dicho, se pudo se creía que era la enfermedad, pero se han hecho las pruebas y ya se ha descartado completamente, ¿no? Listo. Entonces, eso viene a ser la prevención primaria. ¿Qué otras actividades nosotros podemos hacer como prevención primaria? Por ejemplo, en el caso del personal de salud, podemos usar los EPP. ¿Qué cosas vienen a ser los EPP?
¿Qué viene a ser los EPP? A ver, ¿quién sabe? Nosotros para poder protegernos de las enfermedades dentro de un establecimiento de salud, utilizamos las EPPs. ¿Qué es eso? Profesora Mesa Mujica. Es profesora el barbijo, después, ¿cómo se llama? El mandil. Muy bien. En otras ocasiones dan lo que es como unos overoles que cubre todo el cuerpo. De Ah, ahí lo, ya, los mamelucos. ajá, Ya. sí, profesora, de ahí los guantes Ujú. y de ahí ¿cómo se llama? Para los ojos hasta gafas dan. Sí, muy bien. Claro. Entonces vienen a ser los equipos de protección personal, ¿no? Eso significa EPP, ¿ya? Y es muy importante utilizarlos ahora que todavía, bueno, todavía seguimos en lo que es emergencia sanitaria. Gracias a Dios los casos han disminuido con respecto al COVID, pero hay ciertos EPPs que tenemos que seguir utilizando permanentemente, como por ejemplo la mascarilla y los guantes, ¿no? Y el mandil. Si bien es cierto, ya sea un poco, se nota que ha bajado la cantidad de casos y que pues podemos estar un poco más tranquilos, pero eso no significa que nos vamos a descuidar, ¿no? Entonces, el uso de EPPs también pertenece a la prevención primaria. ¿Qué otro? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando llegamos a nuestras casas, antes de comer, después de usar los servicios higiénicos? ¿Qué es lo que hacemos? Otra actividad también. Lavado de manos. El lavado de manos, que se considera como, eh, como la piedra angular de la bioseguridad, ¿no? Para todos en general. Entonces, en este caso, la persona tiene que lavarse las manos. Miren, un dato interesante es que si las personas se lavaran adecuadamente las manos, las enfermedades disminuirían en un 70%. O sea, significa que no estamos llevando a cabo este tipo de prácticas normalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo por lo menos necesitamos para que sea efectivo este lavado de manos? Por lo menos, como mínimo, 15 segundos. O sea, imagínense, 15 segundos. Pero cuando nosotros nos lavamos las manos, a ver, ustedes dense cuenta, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el jabón y a recién vamos a mojarnos las manos, vamos a humedecer, ¿no? Ya saben que son 11 pasos, pero que no los llevamos a cabo como corresponde. Listo. Entonces, esas son pues cositas que nosotros tenemos que ir mejorando, tanto como personal de salud y también esa información las tenemos que compartir, ¿ya? Listo. Después tenemos, uy, me pasé, ¿no? Y la prevención secundaria se fue. Se ha ido la prevención secundaria. Bueno, dentro de la prevención secundaria, ¿qué es lo que nosotros podemos realizar? Dentro de la prevención secundaria, nosotros, si bien es cierto, no podemos ya evitar que la enfermedad ya haya llegado a la persona, pero sí podemos evitar que siga avanzando, ¿no? Que siga ocasionando daños. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es promover lo que son las campañas de salud. En las campañas de salud muchas veces se realizan los famosos tamizajes. A veces, ¿qué tamizajes se hacen? Tamizajes de hemoglobina, se hace lo que es tamizaje de parásitos, se hace tamizajes de o recomendación de cómo detectar el cáncer a tiempo, como el famoso Panicolao, como es el autoexamen de mama, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos diagnosticar a tiempo para evitar que la persona
enferme y tenga secuelas. Una vez que se detecta, entonces aquí va a recibir un tratamiento adecuado, ¿no? Si tiene algún tipo de alteración en lo que es el cuello uterino o en las mamas, va a recibir un tratamiento oncológico, dependiendo del grado también. Si tuviera anemia, entonces recibe tratamiento para poder curarse, ¿no? Entonces, todas esas cositas pertenecen a la prevención secundaria. Y en el caso de la prevención terciaria, viene o a ser o corresponde al periodo de convalecencia, invalidez o cronicidad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos los resultados que puede tener una enfermedad en el ser humano, nosotros podemos darnos cuenta que puede la persona estar convaleciente, o sea, estar en proceso de recuperación, pero hay momentos en que lamentablemente la enfermedad ya ha ido avanzando y puede tener como resultado lo que es la invalidez, ¿no? Supongamos en la diabetes. En la diabetes, nosotros sabemos que es una enfermedad crónica que puede afectar a muchas personas, ¿no? Y dentro de estos problemas que puede ocasionar, vienen a ser las secuelas. Si una persona no se cuida, una persona que tiene diabetes, a pesar de que ya está diagnosticada, no cambia sus estilos de vida, o sea, lamentablemente son indisciplinados algunos, ¿no? Tienen diabetes y pues siguen comiendo grasas saturadas, frituras, toman gaseosas, no toman su tratamiento. Entonces, ¿esto qué es lo que les va a ocasionar? Les va a ocasionar que vaya agravándose la situación. Y lamentablemente muchas de estas personas por los por las alteraciones que hacen en su tratamiento, pueden tener consecuencias como, por ejemplo, lo que es la amputación o la afección de muchos órganos, ¿no? Sabemos que la diabetes puede afectar, por ejemplo, a los riñones, puede afectar a los ojos, puede afectar a lo que es el corazón, puede afectar a los nervios, ¿no? Dense cuenta que una persona cuando es diabética ya no tiene sensibilidad en las manos y en los pies, tiene una sensación como de adormecimiento. Imagínense entonces que se le corten las uñas del pie y se le haga una herida. La persona no va a sentir dolor, pero lamentablemente va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? La famosa gangrena, ¿no? Profesora, disculpe, ¿es de Sí. diabetes cuando la persona está recibiendo tratamiento y se descuida en su alimentación? Eso es lo que pasa cuando, por eso que lo cortan los dedos de los pies. Yo veo que a veces lo cortan los dedos de los pies Ujú. y se cura, y nuevamente el otro dedo, como está mencionando usted, le sale herida y nuevamente le cortan el dedo ahí y así Sí. sucesivamente. Claro, ¿y por qué? Porque recordemos que en la diabetes, lamentablemente, cuando no se controlan, el azúcar aumenta, ¿no? Y el azúcar en la sangre evita que las heridas cicatricen, no cicatriza, es bien, bien, bien difícil. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo hacen si una persona diabética necesita operarse? En este caso, necesita controlarse primero el azúcar, o sea, llevar un tratamiento previo antes de operarse y una vez que su azúcar esté nivelada, recién ahí puede entrar a sala. Mientras tanto, no, porque es muy complicado para que una persona diabética cicatrice sus heridas, ¿no? Y por eso, como dice su compañero, a veces al principio pueden cortar, supongamos, un dedo, después cortan otro, a veces sigue avanzando, le pueden llegar a cortar todo el pie, ¿no? Después sigue avanzando. Hay personas que aún así, a pesar de que ya no tienen dedos, no tienen el pie, siguen descuidándose
y porque pues, dicen, de algo me tendré que morir, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado esa frase que muchas personas la utilizan, ¿no? De algo me tengo que morir, pues, pero en ese proceso lamentablemente van sufriendo porque ya no pueden movilizarse, ya no pueden ser, ya no pueden cuidarse por sí solos. Aquí no solamente se afecta a la persona, sino también afecta a otras, a las personas que las rodean, sea familia, sea amigos, sea cuidadores, ¿no? Entonces, todo eso va perjudicando, pues, ¿no? Y hasta que en algún momento llega a la muerte, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo viene a ser Pepe Vázquez. Pepe Vázquez primero le cortaron el pie y después poco a poco siguió, no siguió cuidándose y siguió avanzando hasta que llegó un problema cardíaco, ¿no? Entonces, todo eso, fíjense, todo lo que puede ocasionar, ¿ya? Listo. Entonces, eso ya crea una invalidez o puede también crear lo que es la cronicidad, donde ya la persona pues no va a tener una cura. Ya solamente lo único que le queda viene a ser controlar la enfermedad, llevar un tratamiento para poder controlar, ¿no? La Profesora, prevención, sí, disculpe, sí, profesora, creo sí. que interrumpe. ¿En qué momento entonces el paciente se pone la insulina? ¿Cuando ya Ah, ya. está muy grave? No, 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 no es eso, sino que, ¿qué sucede? Que hay diferentes tipos de diabetes. O sea, hay diabetes uno, diabetes 2, diabetes tipo uno, tipo 2. Si la persona tiene la diabetes tipo uno, entonces necesita insulina. Pero supongamos que la persona nunca haya utilizado insulina, pero se le dispara el azúcar, la glucemia, y llega a emergencia inconsciente, ahí sí le tienen que colocar la insulina, no por otra vía parenteral, o sea, no por vía subcutánea, no por una inyección directa, sino se la tienen que poner a la vena, ¿no? Para que pueda bajar rápidamente, porque eso puede ocasionar daño cerebral también. Siempre y cuando la persona tenga este tipo de diabetes, ¿no? Si no, solamente se puede controlar con medicamentos, Dale, ¿ya? gracias. Listo, muy bien. A ver, otro de las acciones que podemos hacer en la prevención terciaria o el objetivo que nosotros buscamos es retardar o reducir la aparición de las secuelas, ¿no? Limitar la incapacidad física, psíquica y social. Recordemos que cuando nosotros hablamos de salud, tenemos que considerar que en este caso, la salud no solamente se compone de la salud física, sino también de lo que es la salud psicológica y también la salud social. O sea, yo puedo estar bien aparentemente, físicamente. ¿Y cuántas personas nosotros hemos visto, ¿no? Que las vemos, que hemos compartido con ellas y aparentemente son personas sanas, pero después tienen algunos comportamientos bastante anormales, o sea, que no van de acuerdo a nuestra forma de ser, ¿no? Que de repente tienen algún tipo de aspecto violento, ¿no? Entonces, significa pues que tienen algún problema de índole psicológico, ¿ya? Ojo, tampoco podemos decir, ah, no, es que está loco. No, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de las enfermedades mentales. Nosotros en algún momento de repente hemos sufrido algún tipo de episodio de enfermedad mental. Por ejemplo, el hecho de sufrir de ansiedad se considera un problema de salud mental,
¿no? ¿Cuántas veces hemos estado tan saturados? ¿Cuántas veces hemos estado tan preocupados que nos ha producido pues una sensación de vacío, una sensación de desesperación, de querer llorar a veces de la nada? Entonces, eso es porque se está viendo afectado nuestro aspecto psicológico. Ya hay que tenerlo en cuenta. No significa que toda persona que tenga algún problema mental, significa que esté loco, que ya va a ser agresivo, que va a matar, que no, 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 no. Hay que considerar esto también, ¿ya? Listo. Y también el aspecto social, o sea, cómo interactúa con las demás personas, ¿no? Cómo es que trata a los demás. Después tenemos la rehabilitación y reinserción, que también pertenecen a la prevención terciaria. ¿Qué significa en esto? Significa que la persona al rehabilitarse, al recuperar ya su salud, puede haber estado de repente convaleciente durante horas, durante días o inclusive hasta meses, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que haya tenido. Por lo tanto, durante este tiempo ha tenido pues lo que es un periodo de recuperación, de rehabilitación. Al rehabilitarse ya está listo para volver nuevamente a realizar sus actividades normales, ¿no? Hasta donde su recuperación le permita. Por eso es que ustedes habrán visto, por ejemplo, que cuando una persona se enferma y está laborando, le dan un permiso o un permiso médico, ¿no? Para que pueda recuperarse. Y este permiso, a ver, los que trabajan deben saber esto, los que están laborando. El permiso médico, ¿por cuánto tiempo te ampara para que no te descuenten? Al menos los que trabajan por planilla. Pero Sí, te escucho. por 20 días, profesor. Hasta por 20 días, muy bien, hasta por 20 días. Pero supongamos, hija, a ver, que no te hayas recuperado, ¿no? Que no hayas podido recuperarte todavía dentro de esos 20 días. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se pide más ampliación del descanso médico, pero en este caso ya la empresa ya no te paga, sino te paga el seguro si El eres asegurada. seguro, muy Ujú. bien, claro. Y esos son los beneficios, al menos de las personas que trabajan y les descuentan por planilla, ¿no? Lo que no tienen, por ejemplo, ese beneficio, las personas que trabajan, como se dice, por service o por terceros, ¿no? Entonces, lamentablemente no tienen este beneficio, ¿ya? Ujú. Muy bien, entonces eso nos permite reinsertarnos, porque hay enfermedades que, bueno, pues pueden durar unos pocos días, pero hay otros, en otros casos que la persona ha necesitado operarse, por ejemplo. Entonces la rehabilitación es un poco más lenta. Ya no es tan rápido como decir, ah, tengo una gripe o de repente pues he tenido algún cólico o un dolor, ¿no? Si se ha operado, entonces necesita más tiempo y dependiendo qué tipo de operación también, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tenemos lo que es el tratamiento psicológico a mujeres con mastectomía. ¿Qué es una mastectomía? La extirpación de las mamas, profe. Sí, muy bien. La extirpación de las mamas. Por ejemplo, hay personas que, bueno, pues por motivos de encontrar algún nódulo, algún cuerpo extraño en lo que son las mamas, entonces requiere pues de este tipo de cirugías y una mastectomía no es tan sencillo,
¿no? Entonces, imagínense no solamente cómo se ve afectada física, sino también psicológicamente la persona, ¿ya? Entonces, aquí la persona no solamente requiere una rehabilitación para su cuerpo, sino también para su alma, porque la mujer al hacerse una mastectomía se ve mutilada. ¿Cómo se va a sentir al verse al espejo? ¿No? Y esta persona puede fácilmente deprimirse. Entonces, hay que empezar desde ahí. Eso también incluye lo que es la prevención terciaria, el aspecto psicológico. Y nosotros como personal de salud, como enfermería, también podemos abarcar esta parte psicológica sin ser psicólogos, porque nosotros estamos permanentemente, podemos ayudar a lo que es el espíritu de una persona. A ver, no sé si me explico, porque a veces cuando nosotros hablamos de alma, de espíritu, a veces lo relacionamos con lo que es la religión y no tiene nada que ver la religión aquí, ¿no? Porque podemos pertenecer a muchas religiones, pero lo que nosotros tenemos que o debemos tener en cuenta es que la persona tiene que sanar interiormente, ¿no? Para poder nuevamente interactuar con otras personas. Porque la persona que no sana, que está en un proceso de duelo, y el duelo no solamente se da en lo que es la pérdida de un ser querido cuando fallece, no, el duelo se da de diferentes maneras. Cuando una persona se aleja de nosotros, pasamos por un proceso de duelo. Cuando perdemos una parte, una parte de nuestro cuerpo, también entramos en un proceso de duelo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros sanar a esa persona, ayudándola, apoyándola, ¿no? De esa manera podemos ayudar y no tiene nada que ver la religión, ¿ya? Muy bien. Entonces, a eso se refiere con prevención terciaria. Antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que sepan cuáles son los procesos del duelo. Nosotros que hemos pasado por un tiempo bastante complicado durante estos 2 años, me gustaría, si alguien sabe acerca de lo que son el proceso del duelo, viene por etapas, ¿no? ¿Quién sabe cuáles son esas etapas por las cuales pasamos? Es importante saberlo. ¿No será esto? Miss, ¿cómo puede repetirlo, por favor? Escuché. ¿Cuáles son las etapas o fases del duelo en una persona? Etapas de un duelo, ¿verdad? Sí, Profesora, Etapas de las un duelo. etapas del duelo serían negación, ajá, la primera, muy bien, la la ira, negación, la depresión, ya. frustración. Ujú. Miren, por ejemplo, empezamos con lo que es la negación. Todos en algún momento, si hemos perdido a un ser querido y ustedes lo habrán podido de repente vivir en carne propia o de repente han tenido que alejarse de una persona, ¿no? O han estado acostumbrados a por ejemplo, a una rutina y de un momento a otro esa rutina se ha quebrantado. Una situación que sale fuera de lo común, ¿no? Entonces pasamos por lo que es la negación o de repente se han enterado de algún diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? No, no, yo que voy a tener esa enfermedad, pero si yo me siento bien, ahí está la negación, ¿no? La negación. Me niego a aceptar esa situación. Si alguien ha fallecido, no, 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 eso es mentira, no está muerto cuando nosotros recién nos enteramos, ¿no? Primera etapa del duelo.
la negación. O de repente no queremos aceptar, ¿no? Después pasamos a lo que es la segunda etapa. ¿Cuál era? La Profe, también podría ser la pena. Claro, la tristeza, la pena, ¿no? O sea, ya empezar a darnos cuenta Ah, de que lo que está depresión, sucediendo, ¿cómo? ¿Cómo dice? Disculpa. la depresión. La depresión, claro. Ya, porque, profesora, Empezamos, disculpe, profesora, la depresión es algo muy fuerte porque a veces no da ganas de comer, a veces mm, queremos que alguien nos interrumpa, que queremos estar solos. claro, es Es bien fuerte la complicado. depresión. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Es muy, muy complicado para una persona que pasa por una tristeza muy profunda o por un proceso de depresión, ¿no? Entonces, ahí pues nos damos cuenta que lo que está sucediendo es algo real. Y después pasamos a lo que es el proceso de aceptación. O sea, aceptamos lo que está pasando, pero ya somos conscientes, ¿no? Ahora, hay muchas personas que pueden tener las etapas más largas o más cortas. Eso hay que considerarlo. Y yo les recomendaría algo. A veces nosotros podemos tomar muy a la ligera todo lo que viene a ser eh, todo lo referente a la salud mental, ¿no? A veces pensamos que el hecho de ir a un psicólogo es solamente para personas, pero si yo no estoy loco, dice, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? ¿O para qué voy a ir a un psiquiatra? Ojo, no siempre es así, es necesario. Es así como que tú vayas al odontólogo o al oftalmólogo a hacerte tu chequeo, ¿no? Entonces, en este caso, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿ya? Profesor, disculpe, entonces, ¿la depresión se podría decir como una enfermedad o es algo pasajero? Bueno, en caso de mío fue algo que se tomó un tiempo de 3 meses para poder aceptar lo que me había sucedido, ¿no? Ujú. No, viene a ser, se considera dentro de una enfermedad mental, sí, la depresión. Sí, 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 está considerado, ¿no? Ya, gracias. Muy bien. Entonces, en este caso, tú, por ejemplo, ¿recibiste ayuda No, no recibí ayuda, traté yo mismo profesional? de No, tú solo. aceptarlo. No, solo traté de viajar, tomar otros aires para Ya. poder eh, cambiar las perspectivas porque uno cuando está deprimido dentro de ti, dentro, piensas tantas cosas, Ujú, pero mirando de salir de acá y ver otras perspectivas, otros sitios, ya cambia el ambiente, ¿no? Ya te distraes, ¿no? Y claro. eso ayuda mucho, mucho a que tú puedas recuperarte, ¿no? Mira, qué bueno. Y en realidad hay personas que sí, como se dice, están en las primeras etapas y pueden, o sea, aceptan que no están bien y como dice su compañero, pues tratan de buscar otras perspectivas, tener contacto con otras personas, ¿no? O sea, eso lo ayudó a disiparse, pero hay otras personas que lamentablemente por sí solas no pueden, ¿no? No pueden eh, superar esta situación, ¿no? Claro, profesora, porque en caso de que uno tuviera a sus hijos, porque como dice el compañero, de repente no tiene o si tiene hijos, ha podido movilizarse e irse a otro lugar para cambiar de aire, ¿no? Pero cuando una persona tiene hijos, en caso de una mujer, no se puede, ¿no? Sí, Tiene es que quedarse bien en el mismo complicado. lugar y como usted dice, aceptar lo que le está pasando e ir al psicólogo. Yo sí he ido Ya ves, y entonces me ha ayudado sí. bastante también. Y eso no significa
que te tenían que sacar con una camisa de fuerza, ¿no es cierto, hija? No, yo Claro. misma fui, yo misma tuve que recibir esa terapia como 2, 3, como 5 o 6 veces creo que fui Ujú. Ah, por sesiones, claro, por ¿no? sesiones. Ujú. Entonces, eso nos demuestra pues que hay diferentes realidades, pues no es lo mismo. Para todos no se da de la misma manera, ¿no? Entonces, tampoco, bueno, su compañero quizá tuvo la posibilidad, ¿no? Pero hay otras personas que hay personas que dependen de ella o de repente por los medios económicos, quizá hay tantos factores que pueden influir, ¿no? Entonces, siempre es importante considerar y tomar en cuenta los signos de alarma también para poder, pues, nosotros recuperarnos, porque es terrible, en realidad es muy, muy terrible el pasar por un proceso de este tipo, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a continuar. ¿Ven? Ahí ven como una especie de orden cronológico, por decirlo así, ¿no? De una línea de tiempo, cómo es que se dan los niveles de prevención. Prevención primaria, cuando la persona está sana, para evitar lo que es, para evitar o retirar los factores de riesgo, ¿no? En la prevención secundaria, cuando la enfermedad está presente para detectar precozmente y llevar un tratamiento. Y la prevención terciaria, cuando ya la enfermedad también está ya disminuyendo o lamentablemente se ha vuelto crónica, pero evita las complicaciones, ¿no? Ahora sí, vamos a ver qué es educación para la salud. Vamos a ver que según la OMS, en el año 1983 decía que la educación para la salud viene a ser la combinación de actividades de información y educación, ¿no? Que conduzca a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual o colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando lo necesiten. Entonces, educación para la salud, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de esta definición que dio la OMS? La OMS nos decía que educación para la salud es importante para motivar a las personas para que estén sanas y no solamente ellas, sino también ayuden a las personas que se encuentran en su entorno para que exista una salud colectiva. Por ejemplo, si una persona vive en una comunidad, entonces aquí vamos a encontrar que la persona, si no se preocupa por los demás, solamente busca su salud, ¿no? Pueden botar basura afuera, pueden quemarla, de repente pueden eliminar desechos. Entonces, si no le importa, también tarde o temprano se va a ver afectado, ¿no? No es que nosotros vivimos solos. El ser humano viene a ser un ente social, o sea, siempre va a interactuar con otras personas. Entonces, no es que tampoco obliguemos a los demás, sino que tratemos de buscar el bienestar común, ¿no? Listo. Les cuento una experiencia que tuve. Cuando yo tenía que ir a trabajar en la quebrada, yo estuve trabajando un buen tiempo, ¿no? En una comunidad. Ustedes saben que en los lugares que son alejados, que son quebradas, ahí pues las casas no son como en la ciudad, ¿no? Que tú vas donde el vecino y sales de tu casa y en un minuto ya estás en la casa del costado, ¿no? Son lugares que son bastante alejados, que entre casa y casa hay terrenos de cultivo. Y cuando nosotros teníamos que hacer visitas domiciliarias para poder buscar a las personas, para poder de repente
que reciban su tratamiento, para ir a vacunarlos. Entonces nos demora bastante tiempo. Por lo tanto, nosotros buscamos dentro de la población personas que nos ayuden para poder también colaborar de que las zonas más alejadas también tengan acceso a esa salud, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con los famosos agentes comunitarios. ¿Qué pasó? En ese lugar plantan, mejor dicho, lo que es bastante maíz, ¿no? Maíz, en la temporada de maíz. Es un lugar que solamente tiene un colegio primario, secundario y un inicial. Tiene una capilla que hace la función de una iglesia y el puesto de salud. Los tres están juntos y el resto es totalmente alejado, ¿no? Las personas tienen sus casas y cada una de ellas, por ejemplo, si quieren ir a la casa del vecino, tienen que salir de adentro, desde el fondo, porque su casa las tenían al fondo, tenían que salir al camino principal y tenían que caminar hacia la otra casa, se demoraban como unos 15 a 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Por decirles así. Entonces, todos ya se habían puesto de acuerdo, tenían sus juntas comunales, había un local en donde hacían sus reuniones, tenían ya sus representantes, se habían organizado muy, muy, muy bien, pero ¿cuál era el problema? Que siempre en toda comunidad hay una familia o algunas personas que no quieren colaborar. Ya todos se habían organizado, si bien es cierto, es un lugar donde no hay desagüe, ¿no? El agua pues lo obtienen de pozos y lamentablemente al no haber desagüe, pues todos se habían organizado para que cada uno construyera sus famosos silos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que había una familia que inclusive vivía cerca del puesto de salud, que era la más indisciplinada. Por más que nosotros íbamos, inclusive había ocasiones en donde algunas enfermeras habían ido y los habían botado con agua. Nosotros queríamos ir porque era una familia compuesta por los dos esposos que eran ya adultos mayores, eran personas ya de edad. Después tenían tres hijas, mujeres, y sus hijas mujeres, cada una de ellas ya tenía, las dos, la mayor y la segunda, ya tenían sus hijos. La mayor tenía tres hijos, la segunda tenía dos hijos y la última, que todavía estaba en el colegio, estaba en quinto de secundaria, salió de quinto de secundaria gestando. A ver, bueno, hasta ahí podríamos decir que son casos que se presentan en la población. Pero, ¿qué es lo que pasaba con esa familia? Cuando nosotros queríamos ir a vacunar a los niños, nos votaban. No querían que los vacunemos porque decían que la vacuna los podía matar, que en vez de ayudarlos, los iba a perjudicar, que era un pretexto para poder esterilizarlos. Ya, ese era uno. Segundo, no querían hacer silo, no querían hacer pozo ciego porque decían que tenían mucho espacio para poder hacer sus necesidades. Segundo. Tercer problema, el hecho de que hicieran sus deposiciones al aire libre, todo, o sea, bastaba con una sola familia que hiciera eso para que a pesar de que sea alejado por el mismo sol, por el mismo calor, ¿no? Por el mismo aire, todito ese lugar se contaminaba. Tenía un olor, pero terrible. Tú pasabas justo por el frente de esa casa porque era obligatorio porque el camino iba por ahí y lamentablemente pues era terrible, ¿no? Tercer, no, cuarto problema, creo que el peor para mí, no sé para ustedes, que la pareja de la hija mayor
durante un tiempo se separó de ella, pero llegó a juntarse con la segunda hija. Y los hijos de la segunda hija, de los adultos mayores, eran hijos del esposo de su hermana. O sea, de la pareja, porque tampoco estaban casados, ¿no? De su conviviente, ¿no? Y lamentablemente, ese mismo señor había seducido a la hija menor que estaba en secundaria y la había embarazado. Le llevaba regalitos, le llevaba, o sea, y todo era dentro de ese ámbito. Lo único que tenían en todo ese terreno eran dos módulos de madera, casas en módulos de madera. Una donde vivía pues la pareja de ancianos y la hija mayor con sus hijos, y en la otra que vivía la segunda hija, ¿no? Y que esa era la solución que habían buscado para poder separarlas, pero estaban dentro del mismo terreno, ¿no? Y cuando nosotros también le decíamos a las mayores para que utilizaran algún método anticonceptivo, o sea, miren cuántos problemas se había detectado. Y por más que íbamos, podemos encontrar así gente, personas que se niegan rotundamente a, niegan rotundamente a de repente aceptar sus errores, ¿no? E inclusive una docente del colegio que no vivía ahí mismo, sino venía de otro lugar, quiso llevarse a la chica antes, a la menor, quiso adoptarla en vista de que no tenía una buena vida ahí y ya estaba, pues, como se dice, la abejita en la oreja de la chica, de la señorita, y antes de que saliera embarazada, la quería traer o la quería llevar a otro lugar, ¿no? Adoptarla como su hija, pero pues se negaron, ¿no? No quisieron. O sea, no es que no los iba a ver nunca más tampoco, sino que el detalle o la consigna era de que la profesora la iba a educar para que vaya a la universidad, para que tenga su profesión, pero que constantemente iba a ir a visitarlos, ¿no? O sea, le estaba dando esa posibilidad, les estaba dando esa oportunidad para que pueda ir y progresar, ¿no? Pero lamentablemente, pues no se dio. Y cuando le dijimos, ¿no? Porque esa es una violación, lo que hizo ese señor es una violación contra una menor, por más que diga él que fue con consentimiento. Nosotros fuimos a hablar fue el psicólogo, fue el médico, fuimos enfermería, fuimos todos a hablar con el señor, con el papá, y dijo, no, ¿yo por qué lo voy a denunciar? Imagínense qué va a decir la gente de mí, cómo se van a quedar esas criaturas sin papá. Eso es lo que nos supo contestar. Así nos dijo. Y nos dijo, no, yo no voy a denunciar. Y lo peor de todo es que ni siquiera él los mantenía. Quien se sacrificaba y se levantaba de sol a sol era el Señor, porque era el que cultivaba la tierra, él es el que vendía sus productos y él es el que mantenía a sus hijas y a sus nietos. O sea, él era la cabeza de familia. Y el Señor, el, el yerno, nada, bien, gracias. Imagínense, ¿no? ¿Qué opinan? Parece sacado de una película, ¿no? Sí, profe. Miss, está interesante. ¿Ese qué pueblo fue, Miss? Algo así pasa en mi comunidad y allá no existe justicia. No, Así como usted está en... ah, Peor que eso. y parece mentira, pero a veces es común. En los lugares que son más alejados se da esta situación, ¿no? Sí, Miss, una persona de 36, 37 años se puede casar también con una niña de 13 años y para Mm. esa comunidad costumbre es normal y así digas lo que digas,
el costumbre que tienen ellos y tú no lo puedes, no puedes hacer nada, pues eso es lo que pasa también en esos lejanos comunidades, costumbres que hay también. Sí, lamentablemente eso sucede, ¿no? Entonces, miren, imagínense todo lo que pasa, ¿no? Y al menos, bueno, pues como yo soy de Ica, yo no estaba acostumbrada cuando me fui a trabajar para allá y empecé a ver un montón de cosas. Otro, por ejemplo, a ver, otro caso que les puedo decir, ¿no? ¿Qué pasó? Una familia, más allácito todavía, eso sí, no tenían los mismos problemas, tenían otro tipo de problemas. La señora, con respecto a lo que es la violencia, ¿no? La violencia física. Em, Era una familia en donde vivía una pareja y tenían 3 niños. La mayorcita tenía 5 años, la segunda tenía 3 años y el bebito que tenía meses, nada más. Pero ya tenía un antecedente de que había tenido un bebé la señora que había fallecido por deshidratación, o sea, le había dado diarrea y lamentablemente pues no, no lo había detectado a tiempo y se murió en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que era un poco, la señora también era un poco dejada, ¿no? Un poco no reconocía sus errores. O sea, decía que no, no es mi culpa, así decía. Es porque no lo atendieron a tiempo. O sea, decía así, ¿no? Sino que la señora no lo llevó a la posta a tiempo, o no lo llevó pues al hospital en el momento que debía, ¿no? A pesar de que siempre se les enseña de que cuáles vienen a ser los signos de alarma cuando un niño se deshidrata, ¿no? Sino que la señora se confió como tenía cosas que hacer y el niño dormía, dormía, dormía y ella pensaba pues, está durmiendo, está descansando. Entonces lo dejó así. Y cuando se dio cuenta, cuando lo fue a ver, y el bebé había muerto, ¿no? Bueno, después de eso, ahí es donde tuvo al bebito que estaba viviendo con él. Las pequeñitas, como ya iban al jardín, entonces siempre se pasaban, como les digo, ¿no? El colegio, el inicial y el primario y secundario estaban cerca de la posta. Eso sí, es lo más cercano que podía haber, ¿no? Eso sí, esos tres sí estaban casi juntos. A veces cuando iban, las pequeñas iban a la posta porque como ahí en enfermería teníamos juguetes para poder evaluar a los niños, ¿no? Crecimiento y desarrollo. Entonces, iban, al menos la mayorcita, la de 5 años, y era bien hablantina, le gustaba bastante contar sus cosas y constantemente iba, como su mamá también iba a la posta, entonces ahí aprovechaba, ¿no? Y se metía al consultorio para jugar, ¿no? Como todo niño, eso es normal. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un tiempo que no dejó de ir, habrá sido pues una semana, y a nosotros nos parecía raro porque inclusive en el colegio tampoco iba, había dejado de ir. Después, cuando una mañana, después que la iba a dejar al colegio, su mamá fue a sacar cita con medicina en la posta. ¿Y qué sucedió? Que justo la bebé, la niñita, tenía un gorrito, había ido con un gorrito, ¿no? Y de lejos, cuando tú ves, normal, no hay ningún problema, pero ya no venía corriendo como siempre lo hacía. Entonces, cuando nosotros la llamamos, ven, 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 le decíamos, ¿no? Vino, pero caminando y se quedó en la puerta, ya no entró, como siempre, con ese ánimo, con esa vitalidad que tenía. Entonces, cuando se va acercando, nosotros nos damos cuenta de que le habían cortado su cabellito y ella tenía su cabellito largo a mitad de espalda. Claro, pues de bien delgadito como tienen los pequeños, ¿no? Y su hermanita también.
y el gorro que tenía era esos gorros de ala ancha. Y estaba pues de mañana, era muy temprano como para ir con gorro, era raro. Entonces la pequeña se estaba escondiendo, escondía su carita y cuando nosotros nos damos cuenta, le sacamos el gorrito, tenía un semejante corte en la frente y en la ceja. ¿Y qué es lo que había hecho la mamá? Cuando nosotros le empezamos a preguntar, ¿qué te pasó? Al principio no quería contar, ¿no? Y ya después nos empezó a decir de que su mamá le había cortado el cabello, claro, y una, le había dejado un cerquillo como para tapar el golpe, ¿no? O sea, imagínense para que haya durado una semana, cómo le habrían pegado. Entonces le había hecho cerquillo y le había cortado así, corte, corte tipo hombre, ¿no? Pero así no era uniforme el corte, sino así le habían chasqueado todito el cabello. Le habían malogrado su cabellito en realidad, y a las dos hermanitas. Y cuando le preguntamos, ¿y qué te pasó en la frente? ¿Te has caído? O sea, no de frente para decirle, te han golpeado, ¿no? Sino, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Y no quería hablar. Después, ya agarrando más confianza, dijo, no, es que mi papá me pegó. ¿Y cómo así? ¿Qué sucedió? A ver, cuéntame. Y mientras iba jugando, nosotros ya le dimos los juguetitos, nos contó de que ella, al momento de jugar, había botado un balde con agua que habían recolectado, que era para la cocina. Y el papá, como había estado tomado, agarró un palo de madera, una madera, ¿no? Y le dio un golpe en la frente y le cortó la frente y la ceja. Y aún así, pasada una semana, tenía tremendo chichón en la frente, ¿no? Entonces, y le había pegado a la niña, a una niñita de 5 años, que obviamente, bueno, tú como papá te puedes, como padre te puedes molestar, quizá, ¿no? Que por traviesa, pero tú le llamas la atención, pero no, o sea, no te desconoces hasta tal punto como para agarrar lo primero que tengas en la mano y pegarle y prácticamente por poco y le rompe la cabeza. Todo por el hecho de que estaba tomado, ¿no? Ni siquiera es justificación, ¿no? Y a nosotros de verdad que nos dio pues bastante cólera, bastante rabia, impotencia. Y después, aparte, cuando ya hablamos con la mamá, nosotros le dijimos, ¿no? Que había sucedido. Ay, es que, y lo que justificó fue, es que esta niña ociosa, pues nos botó el agua. Así dijo, con cólera todavía. Y cuando nosotros, pero no, ¿cómo vas a agredir así de esa manera? De repente en algún momento, y ahí nos contó que a ella también le pegaba, ¿no? Y que, bueno, sus hijitos, pero que era porque tomaba. Pero cuando estaba sano, no les pegaba, se portaba muy bien, les daba dinero, o sea, justificando, ¿no? Y entonces, cuando le dijimos, pero tú puedes salir de esa situación, no tienes que por qué estar soportando este maltrato. Y dijo, pero ¿y quién me va a mantener? Si no es él, ¿quién me va a mantener? Así dijo. Entonces, ¿no quieres denunciarlo? No, porque ¿quién va a trabajar? ¿Quién me va a dar a mí y a mis hijos? Esa fue la respuesta que nosotros obtuvimos, ¿no? Y yo lo quiero, así nos dijo, yo lo quiero. Y que no quería verlo, no quería mandarlo a la cárcel. ¿Mm? ¿Ya ven? Entonces, miren qué situaciones a veces nosotros nos podemos encontrar, ¿no? Son dos de las pequeñas cosas que, bueno, pues uno pasa a veces, como se dice, cuando trabajamos o cuando interactuamos con las personas, ¿no? ¿Mm?
¿Qué dicen, chicos? A ver. Se han quedado estupefactos que ya no hablan. No, No, profesora, profesora, sí, ha gustado. es cierto lo que está diciendo usted. Bueno, cuando yo estaba allá, ya han dejado de golpear y pegar, porque antes, hace 8 años que viajé anteriormente, los propios papás, los niños son traviesos y le agarraban de alma, lo agarraban y ese cuando uno se intervenía, no le gustaba que intervenga, no se molestaban y hasta uno mismo que quería pegarte a golpes, Claro. ¿no? Pero Ujú. ya no podía pues, meterse, ¿no? Porque ellos ya pierden la razón cuando están ahí dándole ahí, como salvajemente, pues, ¿no? Y lo peor de todo es que uno está con esa impotencia de querer hacer algo y no puedes hacer nada. Y a veces ustedes dirán, ¿y qué es lo que hicieron? Pues al final, lamentablemente, mientras la persona no dé su consentimiento para poder denunciar, nosotros no podemos informar, sí, pero no podemos hacer una denuncia formal, lamentablemente, ¿no? Sí, así es, Porque, profesor. Ahora que he ido, las cosas han cambiado un poco porque ahora, como dije, los mismos profesores de allá, ellos ya no están golpeando como antes, ¿no? Yo a veces converso con uno de allá y justamente estaba mencionando eso, no, ya no se podemos golpear al niño porque si no ellos hasta no pueden denunciar, ¿no? Hasta los niños ya un poco que han despertado, allá también en provincia, no es tantos los golpes de 8 años atrás cuando fui, pues ahora. claro. Claro, hay cosas que cambian, ¿no? Pero hay lugares en los que se mantienen, ¿no? Con sus raíces bien arraigadas. Es bien complicado a veces tratar de cambiar la forma de pensar, ¿no? Porque siguen con ese pensamiento de más te pego, más te quiero, ¿no? Eso es lo malo. Listo. Bueno, entonces miren, así experiencias, ¿no? Que a veces uno puede pasar, pero también no todo es malo, pues a veces hay cosas que son bastante gratas, ¿no? Por ejemplo, la comida, qué rico, eso sí, eso no lo duden, si ustedes son muy colaboradores, uy, sí, les van a invitar, pero, y la comida, al menos en los lugares así que hacen todo natural, es bien rico. Yo he tenido la oportunidad de comer cuántas veces pachamanca de tierra, qué rico. De verdad, hasta ahorita todavía me recuerdo. Bueno, entonces cosas, ¿no? Que uno pasa. A ver, seguimos. Este gráfico que ustedes ven en la pantalla, de repente lo han visto en lo que es salud comunitaria, ¿no? Viene a ser las formas de atención en lo que es el famoso MAIS, o sea, modelo de atención integral de salud, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ir desde el centro. ¿Qué significa? Vamos a ir atendiendo a la persona, primero a la persona, ¿no? Con ella tratamos. Y se le atiende por etapas de vida. O sea que es de manera diferenciada. No podemos atender, por ejemplo, a un adulto mayor igual que un adulto o que un adolescente, ¿no? Cada uno tiene sus actividades diferenciadas. Aquí tenemos, se atiende a la niñez, a la adolescencia, a la adultez y a la senectud, o sea, en la tercera edad, ¿no? Después de atender a la persona, nosotros abarcamos lo que es familia. ¿Y por qué la familia? Porque la familia tiene contacto directo con la persona, ¿no? Y es el que ayuda y el que apoya en la rehabilitación también. Después tenemos lo que es la comunidad. Recuerden que todo lo que nos rodea influye en nuestro bienestar. Y tenemos por último lo que es el entorno y el ambiente, ¿ya? Entonces, así va por escala, ¿no? Para poder hablar de lo que es la salud, para poder educar, ¿ya?
Los objetivos de la educación para la salud. Tenemos lo que es modificar conductas negativas. Eso es uno de nuestros objetivos, ¿no? Porque cuando la persona se resiste, lamentablemente, toda la familia se ve afectada y no adopta unos buenos hábitos de salud. Ya nosotros hemos visto, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la alimentación, con lo que es, pues, el descanso, la actividad física, y todo eso va disminuyendo su salud. Y de repente al principio no lo puede notar, pero esto se va acumulando y lo va notando cuando ya llega a una determinada edad, ¿no? Después tenemos promover nuevas conductas positivas que mejoran y mantienen la salud, ¿no? Poco a poco. Yo sé que es difícil cambiar nuestros hábitos. Nosotros mismos hagamos un análisis. A ver, ¿qué hago o qué dejo de hacer? ¿Estoy descansando bien? O sea, primero me tengo que preguntar yo, ¿no? ¿Estoy descansando bien? Me siento con energía, me siento con ánimos, estoy alimentándome adecuadamente, estoy incluyendo los alimentos que yo necesito, estoy haciendo actividad física, entonces, como se dice, tengo que hacer un mea culpa, ¿no? Tengo que ver si verdaderamente yo estoy utilizando este tipo de conductas positivas, ¿no? Para yo también transmitírselo a las otras personas. Cambiar hacia ambientes positivos, no solamente cambiar nuestros hábitos, sino también consiste en los ambientes, en todo lo que nos rodea, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en un lugar donde fuman demasiado, a pesar de que yo no fumo, eso puede afectar mi salud. Por ejemplo, tenemos dos tipos de fumadores, los fumadores activos y los fumadores pasivos. Pero ¿quiénes se ven más afectados? Se ven más afectados los fumadores pasivos. ¿Por qué? Porque en este caso la persona no solamente inhala el humo de lo que es el cigarro, sino también está inhalando lo que elimina la persona, el dióxido de carbono, ¿no? Y a veces parece contradictorio, pero la persona puede sufrir de enfermedades pulmonares debido a eso, ¿no? Más que los que fuman, ¿ya? Entonces, también hay que ver en el ambiente que nosotros nos encontramos. Capacitar al individuo para mantener una actitud activa ante la salud propia y de la comunidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Modelos teóricos de EPS. Primero tenemos un modelo que es el modelo de creencias de salud, modelo subjetivo que explica la modificación de las conductas según las percepciones que el sujeto tiene. Aquí, por ejemplo, tenemos que incluir las creencias, ¿no? Hay personas que creen, por ejemplo, en el susto, en el ojo, en lo que es la brujería, y eso influye bastante en su salud, ¿no? Porque a veces no acuden a tiempo a una consulta médica. Pueden tener consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el personal de salud? Si bien es cierto, no podemos eliminar completamente ese tipo de creencias, pero sí podemos colaborar o capacitar a esas personas. A veces trabajamos de la mano, ¿no? Por ejemplo, hay personas, ustedes deben haber escuchado, para las mujeres embarazadas, que les arreglan la barriga. No sé si ustedes han escuchado, a las curiosas que les dicen. ¿Cómo dijo profesora? No la escuché muy bien. A las curiosas que arreglan cuando la Mis, mujer está embarazada. a Ah, la que son parteras. Ya, hay unas personas, claro, a veces se dedican también a eso, ¿no? A las comadronas, así, ¿no? Entonces,
a veces nosotros decir que vamos a evitar que las personas vayan ahí, no, sino que lo que nosotros podemos hacer es capacitarlas para que atiendan adecuadamente también, ¿no? Entonces podemos hacer eso, podemos ir de la mano, ¿ya? Y ustedes dirán, ay, pero ¿cómo vamos a ir a trabajar con ellas? Pero es que a veces es difícil, ¿no? Y se da en lugares donde creen muchísimo en este tipo de cosas, ¿no? Y muchos de Mis, ustedes sí, no así. me... Disculpe, Sí, sí, ese, sí, acá, yo también he visto acá en Lima que cuando está mal posicionado la bebé ya está para dar luz y no está mal situado, he visto que le llevan a una señora para que lo muevan el bebé, para que lo coloquen en ajá, el sitio, el lugar. claro, Eh, sí he visto que, y sí es cierto, que le han colocado a su sitio y nació normal, porque la señora ya los médicos, ella estaba diciendo que ya que le iban a cesarear, todo, ajá, pero donde fue la señora, lo colocó a su posición y nació parto normal, pues, ¿no? claro. Entonces, nosotros pues no podemos ir en contra de eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar una alianza para que también podamos pues ir trabajando de la mano, ¿no? Y se da esa situación. Entonces, aquí prima bastante lo que son pues las creencias, ¿no? También va a obtener, si nosotros utilizamos este tipo de modelo, vamos a poder motivar a las personas, vamos a evitar que exista esa susceptibilidad a la enfermedad, vamos a obtener beneficios potenciales de las medidas preventivas también. Vamos a poder eliminar los obstáculos y dificultades, porque a veces cuando nosotros queremos imponer a la población, de repente lo que nosotros queremos hacer llegar, ¿qué es lo que sucede aquí? Lamentablemente las personas desconfían de nosotros, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir junto con los pobladores, ¿no? Hay que buscar una relación paciente, personal sanitario, que tengan confianza en nosotros y confianza en la asistencia sanitaria, poco a poco, ¿no? Que confíe. Pero eso es un trabajo bastante titánico, como se dice, porque a veces la persona puede ser un poco desconfiado. ¿Por qué? Porque de repente cuando ha ido a un hospital, a un servicio de salud, los han tratado mal, no los han tratado de repente con respeto, ¿no? Entonces esto también puede alejar a la población, ¿ya? Modelo de comunicación persuasiva. ¿A qué se refiere con esto? En este caso, el modelo de comunicación persuasiva se produce un cambio de actitud y comportamiento del individuo al aportarle una información clara y fidedigna. O sea, lo que nosotros informamos tiene que ir de acuerdo a cómo se expresa la población, ¿no? Si la población no tiene de repente educación, ha culminado educación secundaria, no ha culminado lo que es la educación superior, entonces, ¿cómo nosotros podemos hablarle en forma difícil? Tenemos que ser claros, tenemos que utilizar palabras fáciles de acuerdo al nivel de instrucción que tenga la persona, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Pero tenemos que ser constantes también. Después, instrucciones sobre lo que debe de hacer para favorecer el cambio. No solamente es decirle, sino también demostrar, ¿ya? Por si acaso. Se puede hacer sesiones demostrativas. ¿Para qué? Para que las personas lo puedan practicar. Y un medio ambiente propicio. Asegurar que la persona se sienta en confianza.
De esa manera, nosotros podemos persuadir a la población, ¿no? Por ejemplo, mire, aquí tenemos un afiche, que es uno de los temas que nosotros vamos a desarrollar más adelante. En este caso, ¿el afiche de qué se trata? A ver si logran ver. ¿De qué se trata este afiche? Sobre de los ejercicios, de los juegos, recogiendo. Claro, de la Miss, actividad sobre una física. emoción alegre. Claro, o sea, de lo que, por ejemplo, pueden hacer los niños, ¿no? ¿Qué tipo de actividades en conjunto con lo que es la actividad física, ¿no? Y esto va a ayudar, pues, de esta manera nosotros podemos llegar a la población, por ejemplo, por este tipo de material educativo, por ejemplo, con los afiches, ¿no? Entonces, esto va a persuadir a las personas. Modelo teórico según la política económica. ¿A qué se refiere con esto? Responsabiliza a la sociedad de las formas de enfermar de sus ciudadanos. Lamentablemente, esto tiene que ver muchísimo con lo que es la economía, ¿no? Ustedes saben que la economía influye bastante en en el acceso a la salud. Si de repente yo no tengo ningún tipo de seguro, necesariamente tengo que acudir a una clínica o a una atención privada. Entonces, en ese caso, si yo no cuento con la economía, pues me voy a ver perjudicado, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las políticas o con la organización de la salud, ¿ya? Tiene que ver muchísimo, muchísimo, porque si no se mejoran lo que viene a ser la, la, la organización en salud para que todos puedan acceder, entonces esto va a perjudicar profundamente, ¿no? No todos tienen seguro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen seguro, ya sea por salud, ya sea por SIS, y cuántos no lo tienen? ¿Ya? Esto va a afectar a la persona. El modelo multifactorial, ¿a qué se refiere con esto? La mayor efectividad de la educación para la salud se encuentra en la confluencia de todos los modelos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar un recopilado de cómo puedo hacer o cómo puedo informar, cómo puedo educar a la población, ¿ya? Entonces, tengo que buscar estrategias. No puedo ser tan cerrado con respecto a la educación de las personas. Tengo que buscar otras formas para motivarlos, ¿no? Y eso, como les vuelvo a repetir, lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? Lo de los agentes ya nos queda poquito para poder proseguir con otro tema. No se olviden, por favor, que yo les había pedido la clase anterior, el día miércoles, que buscaran acerca de una enfermedad, ¿no? Busquen acerca de una enfermedad y hagan su cuadrito de lo que es prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿ya? Por favor, para poder evaluarlos. Voy a abrir en el Classroom lo que es para poder habilitar para que lo puedan subir. Va a estar habilitado hasta el próximo viernes. ¿Tienen alguna pregunta? Y justo eso le iba a preguntar, profesora, porque yo ya lo hice, ya lo Ah, ya. tengo. Ya, no te Ajá. preocupes. Entonces, ahora, finalizando la clase, voy a colocar la actividad en el Classroom para que puedan acceder, ¿ya? Ya, ok, profesor. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más antes de finalizar?
No, Miss, de sí. mi parte no, Miss, gracias. Listo, muy bien. Entonces, a ver, quiero saber si ingresó Fuentes. ¿Fuentes ha ingresado? ¿Ha ingresado Soto? Listo, nadie más, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, que tengan muy bonito fin de semana. Nos encontramos el próximo miércoles para poder continuar con las clases, ¿ya? No se olviden de sus actividades para poder, y sigo aplazando el examen, me olvido. No es que me olvide, sino que a veces como estamos conversando, el tiempo se pasa, ¿no? Ya el próximo miércoles, ahora sí, acerca la primera actividad de los términos, va a venir el examen, ¿ya? Entonces no se olviden, chicos. Cuídense. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe, Hasta cuídese. luego, profe.